Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de The Holy Mountain. Si sois nuevos en el canal y habéis llegado por esta crítica, queremos advertir que nosotros no somos ningunos estudiosos de cine, ni vamos a hablar de esta película en concreto de una forma técnica o intentando explicar cada cosa que ocurre. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia personal viendo una película que nos han recomendado nuestros suscriptores muchísimas veces. Una película que creo que es culto de cine, una película que creo que no ha pasado el tiempo para ella y que ya sea vista en 1973 o en 2020 que nos encontramos ahora, da mucho y mucho de qué hablar. Una película muy compleja, muy densa y que a medida que la íbamos viendo nos íbamos dando cuenta de a qué nos estábamos enfrentando, así que por eso mismo vamos a ofrecer un poco una explicación y una crítica un poco a rasgos generales, sobre todo basándonos en nuestra opinión y nuestra experiencia más subjetiva, ya que hay multitud, millones de referencias, de influencias, de detalles. Cada cosa que se ve en esta película tiene un porqué y sería muy complicado y un trabajo de investigación muy difícil intentar dar explicación y sentido a cada uno de los fotogramas que vemos en Holy Mountain. Sí, bien, ya estuvimos hablando un poco de su director en la película Santa Sangre, la primera que vimos de él. Hoy vamos a centrarnos más sobre todo en su obra, en la película en general, pero advertir que si le llamo Jodorowsky en vez de Jodorowsky me lo vais a permitir porque me sale mucho más natural la J dicha yo que dicha Jo. Dicho esto, esta película es de 1973, película dirigida y guionizada por Alejandro Jodorowsky, película mexicana de 155 minutos, que vamos a intentar una cosa que a ver si eres capaz. ¿De qué trata exactamente esta película? Y sin el exactamente mejor quizás. Bueno, pues esta película nos presentan a un maestro que tiene la misión de dirigir a Cristo y a otros 7 seres superiores por un viaje para llegar a la montaña sagrada, lugar donde conocerán la inmortalidad y donde conocerán también la iluminación plena. Antes de empezar a hablar de ella, quiero advertir que hay que posicionarse en la película en 1973, una época donde las cosas no son como a día de hoy pensamos. Esta película no existiría ni de lejos en 2020 ni en años anteriores prácticamente, porque es una película que tanto los animalistas criticarían, la iglesia criticaría, los gobiernos no permitirían y el público en general rechazaría seguro al 100%. Si bien podemos dividir esta película en dos partes, la primera nos plantearán un poco la pasión de Cristo. Esta película empezará con este vagabundo meándose encima, recreando la pasión de Cristo, siempre desde una visión muy crítica que Jodorowsky tiene muy clara, además de mezclando atemporalmente varios conceptos de la historia que no conforman con ese momento histórico bíblico, ya que veremos desde la colonización de los mayas hasta lo que parecen ser conflictos bélicos, tanto biológicos como de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta amalgama de situaciones pueden crear muchísima confusión en el espectador y es normal, pero no hay que olvidar que la película lo que pretende es hacer una crítica social, política y teológica, empezando con lo de la pasión de Cristo y sin olvidarla de fondo nos van presentando otras situaciones, como cuando el imperio maya fue colonizado por el imperio español, representado con esos sapos y lagartos, además de esos soldados con máscara de gas, y vemos aniquilando a unas personas que sangran amarillo y azul. Ni siquiera las personas pobres o esos inmigrantes que nos están representando sangran como personas, dejando claro que la sociedad blanca de ese momento o los ricos no sangraban igual que los pobres o conquistados del momento. Hay una escena en concreto de este momento que creo que representa muy bien lo que nos quieren decir, cuando uno de estos soldados empieza a toquetear a una mujer rica que está con su marido grabando en vídeo, dejando otra vez la posición de alejamiento que tienen los ricos con todos estos conflictos bélicos, como ellos lo ven de lejos en las noticias, en las películas o ellos mismos pudiendo visitar esos sitios desde un punto más alejado, y cómo se divierten, cómo lo viven siempre desde la comodidad. Sí, básicamente lo ven como un show, como un espectáculo. De hecho creo que la batalla esta de los mayas se representa como si fuese un circo de camaleones y sapos. La verdad que esta primera parte es bastante interesante, es bastante hipnótica, atrayente y sobre todo porque juega un papel muy importante todo el lenguaje cinematográfico, todo la perspectiva visual, cómo está rodada cada escena, la iluminación, los colores, todo es muy surrealista. De hecho esta película es la película más surrealista o la película surrealista por autonomasia, por lo menos de la época, y lo deja claro desde el minuto uno. Otra cosa característica de esta primera parte que nos sorprendió bastante es que no hay diálogos, no hablan nada, lo único que hablan son unos pequeños balbuceos en escenas en concreto que también tienen sentido, porque aquí cada detalle
detalle y cada cosa que vemos tiene un porqué. Tenemos que recordar que la Biblia nos habla de la Torre de Babel, en ese momento en que todo el mundo hablaba un mismo idioma y Dios castigó separándolos por dialectos, por idiomas que hoy día conocemos. Eso es lo que vemos en esta primera parte, que hasta el minuto 30 nadie habla de forma que todavía podamos entender. Sí que es verdad que en esta primera parte también tenemos un poco la alegoría de la figura de Cristo, como los romanos embadurnan a lo que ellos consideran el Mesías con manteca de cerdo para crear esas figuras que luego serán el control de masas que todos conocemos con la religión católica. Sí que es cierto que una cosa curiosa es que precisamente esa escena donde Jesús está cargándose el resto de figuras, Marilyn Manson utilizó para luego su videoclip de Dope Show. Además de que Marilyn Manson, ya por acabar con él, se enamoró tanto de la montaña sagrada y de Alejandro Jodorowsky que le pidió incluso que fuera el que ceremoniara su boda. Otra cosa que me chocó bastante fue la representación de los 12 discípulos de Cristo, algo que no deja de sumar aún más controversia y polémica a la película, ya que están representados por 7 prostitutas. De hecho, una de ellas hasta es menor de edad, así que no deja de ser chocante verlo y que Jodorowsky decidiera representarlo de esa forma, una vez más haciendo hincapié en la crítica a la teología y a la religión. Sin olvidar la pullita que les mete con ese chimpancé representando la evolución de Darwin, la cual la iglesia siempre estuvo en contra, no como a día de hoy que ya se han modernizado y la aceptan más. Pero bueno, ahí nos deja la pullita con ese chimpancé tan simpático que forma parte de los 12 apóstoles de Cristo. Para concluir un poco esta primera parte, llegaremos al punto donde nuestro único protagonista hasta ahora, Cristo, conocerá una especie de maestro o alquimista que le llevará a lo alto de una torre, escena, hago un paréntesis, escena bellísima y que la verdad que nos causó bastante vértigo desde nuestra televisión, y donde representará un poco a 7 figuras o 7 seres que parece que también son seres superiores como él y que cada uno de ellos representará un planeta distinto del sistema solar. Aquí ya entramos a un poco esta segunda parte que hemos decidido dividirlo nosotros en la película, y para mí desde luego es la parte que más interesante, que más, que más despierta, por lo menos me mantuvo durante toda la película. ¿Alguna vez habéis oído hablar que yo digo aquello de qué pasa, que tengo que estudiarme un máster para entender la película? En este caso sí. Realmente en esta película nos hablan tanto de la astrología, de la astronomía, del tarot, de la teología de prácticamente todas las religiones posibles. Nos habla de muchísimas dictaduras, nos habla de muchísimos tipos de gobierno, nos habla de tantas cosas que Jodorowsky tenía muy clara que quería plasmar y que para el gusto personal de un servidor creo que plasma perfectamente y con una coherencia que parece increíble que una película tan surrealista pueda tener, porque sentido, ¿no? Tiene muchísimo sentido todo lo que nos cuenta y la forma de contárnoslo es muy difícil, y yo creo que para entender esta película habría que verla 6 o 7 veces y con Jodorowsky contándotela de fondo, eso es cierto, pero creo que para un primer vistazo puedes entender muy bien el camino que quiere llevar. Y algo que nos ha gustado mucho es, como dice Síncope, la representación de cada una de estas deidades, de estos dioses de cada uno de los planetas del sistema solar, donde cada uno de ellos parece que tenía un encargo, un trabajo en concreto, cada uno se ocupaba de una cosa, pues quizás para mantener un poco el equilibrio entre todos los planetas, cosa que tiene mucho sentido con el argumento general y principal donde Jodorowsky se quiso basar, que es precisamente perdonadme que lo lea, porque el eneagrama de las personalidades o de la personalidad, que está representado por este símbolo que quizás en algún punto de la película también vemos. Este eneagrama de la personalidad, así a rasgos generales, no deja de ser más que una clasificación de diferentes tipos de personalidad. En concreto se centrará en 9 arquetipos diferentes de cómo podemos ser cada uno, con nuestros caracteres, nuestros hábitos, nuestras formas de relacionarnos con los demás, y esto se utilizaba un poco como método para llegar al autoconocimiento y al autodesarrollo más completo, o a la iluminación, que es un poco en lo que se centra también la película, con ese viaje hacia la montaña sagrada. Este gráfico simplemente nos intenta dar a entender que cada uno tenemos que saber cuál es nuestro tipo de personalidad y cómo podemos relacionarnos con los demás, conociendo por supuesto el resto de personalidades para poder llegar a una integración y a una comunión plena entre esas 9 personalidades. En resumen, que os sacáis un doctorado en numerología o no vais a pillar ni blas de lo que ocurre en aquí. Numerología, en psicología analista, porque la verdad que creo que por lo que he leído un poquito por encima, este método sigue usándose sobre todo en la rama de la psicología, pero también en muchas formas de entrevistas grupales o de coaching. Es un método que todavía hoy en día sigue usándose para diferentes finalidades, pero sobre todo para un poquito para socializar, ¿no? Para conocer un poco qué tipo de personalidad y qué rasgos más característicos tenemos cada uno. Antes de centrarnos un poco
en lo visto en estos planetas. Yo quiero centrar un momento en este punto de la película, ya que hemos hablado muy bien de la fotografía, de los planos, lo bien escogida que están las escenas, cómo está dirigido todo ello, tanto las músicas como la forma de moverse todo el mundo aquí. Pero es que en este punto de la película hay una cosa que yo lo digo a síncope, estaba embobado mirando a pantalla, enamorado de la actuación de Alejandro Jodorowsky, ya que igual que su hijo dije en Santa Sangre, a mí esos movimientos tan bellos, tan lentos y tan bien representados en pantalla, es que no tenía palabras para describir lo bien actúa, lo bien que está actuando, el momento en que tiene a este Jesucristo tumbado y cómo le va poniendo, cómo le va apartando los ropajes, cómo le pone el tronco entre las piernas, la espada bajo el brazo. Os pondré esa escena aquí. Para mí está al nivel de cuando vimos el movimiento de brazos en Santa Sangre. Totalmente. Es muy difícil ser tan delicado, es muy difícil ser un actor tan delicado, tan coordinado, tan armónico, o sea, tener una expresión corporal tan bonita, tan estética y que queda tan bien con todo el conjunto de atrecho y de atmósfera que tiene recreado a tu alrededor. La verdad que, vamos, creo que es lo mejor y lo más destacable de toda la película, lo que creo que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo que hay que destacar. Quiero que entendáis que yo he estado más de 20 años estudiando teatro, o sea, he estado 20 años metido en el arte dramático y sé que cuando alguien trabaja así, o es de forma natural, o tiene una experiencia o un don en la interpretación que no es normal. De verdad que es increíble lo detallista que es este señor en todo lo que hace, lo pulcro que es. Incluso para mi gusto, ya tengo que decir desde ya que para mí demasiado, o sea, tantos detalles y tantas referencias, tantas influencias y todo tan sumamente perfecto, tan perfeccionista, a mí me lleva a confundirme aún más, me lleva a darme como demasiada información, demasiada materia que procesar mi cerebro, y me llega a sobrepasar y a sobrecargar un poco, y quizás llegó un punto de la película en el que ya no pude disfrutarla tanto. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en esta segunda parte que hemos hablado, que es donde nos presentan a estos 7 seres superiores de cada planeta, y vamos a destacar ¿cuál te gustó más a ti, por ejemplo? Hay una cosa que quiero recalcar de estos planetas, y es que en realidad el sistema solar tiene 9 planetas, pero en este caso solo nos representarán 8. ¿Hay algún motivo por el cual Mercurio no fue incluido en estos planetas? Exacto, creemos que es Mercurio, la verdad, creo que nos pareció que seguro que es Mercurio, el que no nombraban, no sabemos muy bien por qué. Plutón es un planeta que en 1973 sí. Sí, que en este caso vamos a perdonar el error científico, porque en ese momento era desconocido. Pero en estos planetas hay 2 concretos que quiero recalcar un poco el juego que hicieron con el género masculino y femenino. Todos hemos oído hablar de que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, y la representación que tiene Jodorowsky con los símbolos de la mujer invertido y el del hombre invertido en estos 2 planetas me pareció muy detallado y muy bien. Muy acertado, desde luego. Muy acertado, esa es la palabra, exactamente. Si me preguntas cuál fue mi planeta favorito, creo que es Júpiter. Yo viví una experiencia tan hermosa en el planeta de que castran a todos los hombres con los 999 testículos, cómo están allí todos alabando una deidad que les acaba de quitar su hombría, cómo están allí todos esos movimientos tan bien coordinados cuando están allí rezando a ese ser que les acaba de despojar de toda virilidad. De verdad que me pareció, a nivel estético, no a nivel moral me pareció horrible, pero a nivel estético me pareció hermosísimo esa sala con todos los vídeos de testículos alrededor. Yo de verdad que estaba toda la película así, encantado y maravillado, de verdad que es increíble. Esa parte es preciosa, y no pude evitar acordarme de los Inmaculados. Todo aquel que vea Juego de Tronos o que haya visto Juego de Tronos alguna vez en su vida se sabrá a qué me refiero. La verdad que a mí también Júpiter me gustó mucho, las referencias a Venus y a Marte me pareció muy acertadas, y creo que igual el resto también, la máquina esa del orgasmo también fue, la verdad, que súper surrealista y súper flipada, fue una fumada enorme. Cada planeta tenía lo suyo, y los que quizás no supimos sacarle tanto jugo, no nos han gustado tantos porque igual alguna referencia se nos ha escapado un poco a nuestro conocimiento. Deberíamos investigar o leer un poquito más para poder afrontar un poco todos los significados, pero creo que esta parte desde luego es la más interesante de todas, quizás la más sorprendente, porque nos presentan a 7 personajes más que
que también van a ser importantes y que van a seguir con Cristo en ese viaje hacia la montaña sagrada. Así que no solamente se va a dedicar a criticar la teología, sino que también va a dedicar otros tipos de formas o de intereses culturales o de sociedades que formaban parte del mundo, claro. Esto lo podemos ver sobre todo también en Neptuno, me parece que es, donde vemos como el ministro de Economía le dice a la deidad de ese lugar cómo están perdiendo dinero y que, bueno, pues gaseen a 5 millones de personas. No importa, gaseen escuelas, gaseen universidades. Sí. Ahí lo que nos intenta hacer una crítica a Jodorowsky es de cómo el gobierno lo que le importa es, digamos, el dinero. Lo que importa es que la economía suba, las personas nacen todos los días, así que no importa deshacernos de unos Hay que cuantos. Hacer un poco de control demográfico para que la economía siga siguiendo su auge, ¿no? Y su impulso. A mí también me gustó mucho, no recuerdo exactamente qué planeta era, pero era un planeta que hacía en referencia a las guerras, en plan de que si el gobierno creía que dentro de 5 años iban a tener un enfrentamiento, por ejemplo, con Perú, pues a los niños ya, pues con anterioridad, muchos años previos, ya se les iba inculcando un poco ese odio hacia los peruanos con vistas a que después ellos mismos, pues ya tuviesen instaurado ese odio y pudiesen batallar y enfrentarse con ellos más fácilmente, y lo hacía pues haciendo cuentos, haciendo historias, haciendo arte, haciendo pinturas, haciendo cualquier cosa, pero siempre que inculcara ese odio y ese control mental a los niños para en un futuro utilizarlos para la guerra, ¿no? No deja de ser todo pues aún más controversial, más polémico, y hace pues eso, un conjunto de una película que realmente es una obra de culto. Creo que tiene una etiqueta muy bien puesta en 1973 y por supuesto a día de hoy. Tengo que decir que creo que esto fue en Saturno, donde podemos ver también que les dan la droga de delirios de grandeza y cómo esos soldados se autoclavan la bayoneta ellos mismos porque se creen muy superiores a lo que son realmente. Estos también veremos cómo sangran de otro color, dando a entender cómo las sociedades las sociedades que controlan el mundo están muy por encima, incluso no tienen la misma sangre que esos despojos sociales. Esas personas los están utilizando porque importan menos que nosotros, por eso no sangran rojo, ¿no? A cualquier director, guionista o persona que esté viendo este vídeo, quiero que coja algo muy claro de lo que hizo Jodorowsky en este momento. Y es que si realmente queréis una igualdad en cuanto al cine, en cuanto a las personas y en cuanto al género, hay que coger las referencias que vemos aquí, ya que Jodorowsky no discriminó ni por raza, ni por género, ni por sexo a nadie. Aquí todo el mundo es un hijo de puta. Aquí criticó a todos, exacto. Exactamente, aquí nadie se salva. Aquí eres un hijo de puta por ser un humano y por ser un codicioso, un avaro, por querer el poder de las cosas. Sí, por formar un poco parte de todo el sistema, porque al final, nos guste o no, todos formamos parte del sistema y todos tenemos, en cierto modo, ¿no? Pues una pequeña culpa o parte de culpa de cómo funciona todo esto. Puedes ser caucásico, puedes ser moreno, puedes ser asiático, puedes ser mujer, puedes ser hombre, puedes ser gordo, joven o viejo, no importa, sigues siendo un ser humano y eso es lo que te convierte en un gran hijo de puta. Y eso es algo muy bonito que yo me conservaré de esta película de Holy Mountain, porque creo que una película así llega a salir a día de hoy y las cosas serían muy diferentes, con mensajes muy diferentes y realmente muy equivocados. Para esta tercera parte vemos cómo estos 9 discípulos se despojan de todo, tanto de lo monetario como es todo el poder adquisitivo que tienen, como de sus propios cuerpos, además de ir en una odisea por mar, tierra y por montañas para acabar en un bar del Panteón, donde allí conocerán otros falsos profetas que les intentarán engañar con lujos, mujeres y hombres para decirles cuál es la verdadera esencia de la montaña sagrada, pero ellos se mantendrán firmes y no creerán en esas falsas especulaciones. Me ha gustado mucho de esta tercera parte la referencia que hacen una vez más al enneagrama de la personalidad, donde ellos mismos tienen que despojarse de todas las cosas materiales que tienen y también tienen que desechar a uno mismo, ¿no? La personalidad propia o el monstruo que tiene a uno mismo para llegar un poco al autoconocimiento pleno, ¿no? Es un poco también lo que viene a decir este gráfico que he explicado antes, que para llegar al conocimiento de todas las personalidades y a la interrelación un poco común de todas, pues es necesario también desechar un poco y dejar al margen un poco tu personalidad y entenderla del resto. Hablemos del final de la película, que sé que a mucha gente le pareció, incluso gente que no le gustó la película. Hablad del final de la película. Le pareció lo mejor. A la pobre de Síncope os contará una pequeña anécdota de algo que le ha ocurrido. La anécdota simplemente es que me dormí, o sea, no me dormí soporíferamente, pero sí que es verdad que desvanecí completamente en esta tercera parte. De hecho, del bar del Panteón ya tengo unos ligeros recuerdos, casi no me acuerdo de todo lo que ocurre ahí, tengo ligeras imágenes, y es que en este momento de la película yo ya estaba demasiado saturada, estaba saturadísima de tanta información, de tanto impacto
en el lenguaje cinematográfico que nos ofrece este señor, que estaba tan sobrepasada que ya era incapaz de absorber más cosas y más conocimiento del que ya había absorbido. Así que yo aquí desfallecí, cabeceé bastante, cerré los ojos a ratos y la verdad que me aburrió soberanamente en esta tercera parte, sobre todo, aunque ya iba arrastrando un poquito de cansancio a lo largo de toda la película. Y si alguien se pregunta por qué no la desperté, es porque yo estaba así. Yo estaba mirando la película súper encantado. Yo creo que ni te enteraste que estaba cabeceando, porque tú estabas súper interesado, súper enganchado a la película, y eso, pues a mí no me interesó lo suficiente. Este final, donde vemos ya esos 9 alrededor de la mesa del eneagrama, podemos ver cómo llegan al conocimiento absoluto. Y de ello de que Jodorowsky diga, aparte en la cámara, rompa la cuarta pared y nos diga a todos, al público, que esto es una película. Aquí he leído varias interpretaciones, además de la que yo entendí que básicamente es las que he leído también. Y es que en realidad lo inmortal, el conocimiento absoluto nos llega a la inmortalidad. Y la inmortalidad es el cine. Es el mensaje que nos quiere dar Jodorowsky, que lo único inmortal que queda es la imagen plasmada en el cine, las películas. Que el conocimiento absoluto es la inmortalidad en ese sentido, no algo terrenal, no algo inmortal en el sentido de que no puedas morir, alejándose en un plano que se va haciendo cada vez más pequeño, como ellos se van hacia un camino desconocido, dejando al espectador un poco con el culo roto de todo lo que ha visto, pero para mí parecer algo encantador, de verdad, que me parece súper hermoso, un final y tan poético y con un mensaje, pues sí, sencillo, pero coño, claro y absoluto. Es curioso que toda la película está llena de simbolismos y de referencias un poco así abstractas y un poquito que interpretar, y que el final sea tan concreto, ¿no? Tan palpable, y que te venga a decir que simplemente la única forma que tienen estos seres superiores de ser inmortales es formar parte de una película y ser una película que es precisamente lo que son. Y la verdad es que es cierto, porque esta película, pues eso, como hemos dicho antes, es una obra de culto y se ha convertido en algo totalmente inmortal, una referencia para muchos artistas, como por ejemplo también, que no lo he comentado antes, se me ha olvidado, para Darren Aronofsky, sí, con su película de la fuente de la vida, y para muchos otros. La verdad que es un referente para el cine. Ya yo te voy a preguntar, la pregunta de rigor. Nota que le vas a dar al de Holy Mountain. Yo tengo que ser sincera, y a pesar de que creo que he hablado bastante bien de la película, de todas las virtudes que tiene, porque tampoco creo que tiene sentido criticar cosas malas, porque tampoco las he visto, simplemente hay cosas que se me han alejado bastante a mi conocimiento, pero no puedo criticar esta película mal, para nada pienso que sea una mala película. No. Creo que está bien puesto la etiqueta de obra de culto, pero a mí personalmente no me ha conquistado. A mí me gustó más la Santa Sangre, me transmitió algo más, vi hasta un lenguaje corporal y cinematográfico que a mí me hipnotizó bastante más que esto, y no quiere decir que sea peor, simplemente que a mí esta película no me ha atrapado, me ha parecido demasiado abstracta, demasiado de todo, y me ha sobrepasado. Pero inevitablemente, ¿qué nota le vas a poner? No te escapes. Que no le he dicho. No te escapes. Yo le voy a poner un 5. Un 5, ¿eh? Sí, un 5, la voy a probar porque, bueno, está claro que es un peliculón, pero no es mi película. Yo, aquí donde me veis, de verdad que yo tengo ganas de volver a verla, y la voy a volver a ver, ya que un suscriptor me ha chivado que en el DVD vienen comentarios de Jodorowsky. Yo voy a volver a ver esta película comentada por Jodorowsky, porque lo necesito. Sería interesante, la verdad, comprenderla, porque que sepáis que le voy a poner un 10. Le voy a poner un 10 a esta película porque me enamorado. Una película que no comprendo, que no entiendo, que saco mensajes un poco abstractos, que saco un poco sí, sacas un poco la interpretación más básica de ella. Lo más básico, y pequeños detalles por aquí, pequeños subargumentos por allá, sí, ¿no? Y que logras hacer un poco un conjunto general de lo que la película nos viene a decir. La verdad que eso yo creo que ya es bastante importante en una película un poco tan compleja, vamos. Y que 2 horas de peli me haya mantenido en esa así, en la incertidumbre y en la expectativa, y me deje con el culo roto sin entender nada, y la haya disfrutado tanto, para mí eso es un 10. O sea, no hay lugar a dudas. Para mí esta película es un 10 absoluto. Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien viéndola. Es que ha sido un orgasmo visual, un orgasmo auditivo, una pasada. Estaba como la máquina del orgasmo de la película. Estaba así disfrutando, vamos. Todo lo surrealista, todo lo pretencioso, todo lo... No creo tampoco que sea pretencioso. No es pretencioso porque él sabe lo que Exacto. hace. Pretencioso es cuando alguien pone cosas por poner para intentar alabar algo que no comprende. Es más
fanfarronear un poco y alardear de algo. No creo que este director alarde de nada. Simplemente creo que sabe su forma de hacer el cine así. Me parece súper valiente, me parece muy personal sobre todo, y es algo que ya sabéis que yo sí que alabo mucho de los directores, que tengan su propia forma de hacer sus películas y que se note, y este director está claro que es uno de ellos. Cosas que criticaría de la película: me da por culo todos los animales que han matado en esta película, me da muy por culo los que han matado y los que han utilizado para las escenas, por supuesto. Me da por culo que salga tanto niño desnudo, pues sí, me da por culo, la verdad es que sí, no me gusta, pero eso son cosas que van más allá de la película, es un poco más mi moral y mi interpretación de lo que no se debe utilizar en el cine. Pero volvemos a lo mismo, igual que dije con Holocausto Caníbal, esta película es del año que es un momento en que los derechos... Es un momento complicado. Es un momento en que los derechos de los animales, o quizás de los humanos en general, los derechos humanos, no eran los mismos que ahora. Entonces esta gente se aprovechaba de ello para mostrarte algo artístico. No tenían, digamos, la idea de que lo que estaban haciendo era criticable, ni nadie los criticaba por ello. Entonces, en ese sentido, pues lo veo lógico. Pero si esta película saliera a día de hoy, yo sería de los que me sumaría: yo no quiero que hagas esto en el cine. No. Existe, está ya, pues la disfruto, como todo el mundo, porque me parecería muy hipócrita por mi parte, por algo que ha ocurrido hace tantos años que no puedo cambiar de ninguna manera, pues no disfrutar esta película como es, eso sí, sabiendo perfectamente lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo y lo que ocurrió. Yo lo acepto de buen grado, que me podáis decir: hostia, pero es que ocurre esto, yo no la quiero ver. Lo entiendo, pero yo sí que a día de hoy tengo unas convicciones que las tengo y las mantengo, pero que la película esta del año 73 no puedo apelar a ellas, no puedo criticar algo que en ese momento era diferente a como es hoy. Entonces, en ese sentido puedo disfrutarla plenamente. Exacto, podemos dejar... Sí, por favor. Exacto, podemos dejar claro que no estamos de acuerdo con cosas que vemos en la película, pero que poniéndonos un poco en la situación y en los años, pues que entendemos, entre comillas, pues por qué están ahí. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, con una película tan difícil de hacer el vídeo. Os digo que nos ha costado horrores, Nos ha costado bastante ordenarnos un poco en nuestra cabeza, aparte de que Rote me ha tenido que explicar un poco las partes finales que yo no tenía muy claras en mi cabeza, y la verdad que ha sido difícil abordar esta peli. Sí. Sabemos que nos dejamos la mitad de conceptos, de cosas, nos dejamos de todo. Hay muchísimos detalles, o sea que si realmente hay cosas que a vosotros os llamaron la atención, que os gustaron, os disgustaron y que no hemos comentado, por favor ponerlas en la caja de comentarios, y estaremos gustosos de contestarlas, de comentarlas un poco con vosotros, porque es que si no estaríamos aquí, pues eso, prácticamente 10 horas hablando de cada pequeño detalle, cada pequeño del por qué aparece ahí. Quiero aclarar que si queréis que hagamos el topo, ya que en principio ya hemos hecho las dos películas que nos pedisteis. El topo fue la primera, ¿no? Exactamente, anterior a esta. Las dos películas que nos pedisteis de Jodorowsky, las dos películas que fueron más votadas en el canal, fueron Santa Sangre y Holy Mountain. Pero si queréis que hagamos el topo, tenéis que compartir este vídeo, darle al like y hacer que suba de visitas. Así nosotros comprenderemos que os interesa y queréis que la hagamos, porque realmente es muy difícil no verlas es un placer, pero hacer una crítica, un comentario, buscar un poco de información, no es tan sencillo como parece. Entonces, para tener que hacerlo, os pedimos eso, que el vídeo el de Santa Sangre tenga muy buena repercusión, mucha aceptación, y nosotros entenderemos que hay que hacer una tercera parte. Y como siempre, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿cómo se llama, Rote? A Alejandro Jodorowsky, lo voy a decir bien por vuestro placer, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.